este año, mis amados hermanos, aleluya, en el Concilio del Vaticano II se decretó vía decreto, aunque esto en el término espiritual ya había sido traído de la antigua Babilonia, aleluya, y unido, mis amados hermanos, al pueblo cristiano, no se había hecho por escrito, aleluya, pero en este concilio, mis amados hermanos, se hizo por escrito. Y se determinó, aleluya, que todas las personas, que todas las vidas a nivel mundial que quisieran buscar de la presencia de Dios, o que quisieran la bendición o un favor de Dios, aleluya, lo tenían que hacer a través de una imagen, a través de un ídolo, aleluya, a través de una virgen, a través de todo lo que es creado por el hombre de yeso y de madera. Se hizo este decreto, aleluya, y se hicieron cartas a nivel mundial y se enviaron a todos los países en las naciones, aleluya. Este decreto iba a ser nefasto, aleluya, para toda la humanidad, aleluya, e iba a tener grandes consecuencias. Hoy vamos a estar bajo el tema el poder de un decreto y sus consecuencias, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, aleluya. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esto? Aleluya. Porque yo conozco las raíces de la religión tradicional. Aleluya. Porque fueron muchos años, aleluya, lo que el Señor permitió que yo estuviera ahí vestido de sotana para dar misa. Aleluya. Y para que después pudiera conocer todo lo que se mueve en la religión tradicional, para que después a través del Espíritu Santo Él me sacara de ese lugar y me diera una comisión, aleluya, de llevar esta palabra y de predicar la verdad por las naciones y por los pueblos, aleluya, para que la gente despierte y conozca realmente al verdadero Cristo y se dé cuenta que Jesucristo está vivo, que Él no está muerto. Oiga, porque al católico le gusta mantenerlo clavado en una cruz, aleluya, pero usted y yo sabemos, aleluya, que Él fue a la cruz, pero la cruz no lo detuvo, aún ni la tumba, aleluya. Él resucitó, Él se paró, oiga, y oiga, bendito sea el nombre del Señor, y subió al cielo. Pero antes de irse, aleluya, dijo que iba a volver por usted y por mí. Aleluya. Oiga, este decreto iba a ser nefasto porque iba a trascender por toda la historia. Esto iba a cambiar. Desde ese momento, mis amados hermanos, aleluya, usando el poder, aleluya, político que tiene esta organización, ordenó a todos los presidentes de las naciones a que se hicieran imágenes y se repartieran, aleluya, por todos los rincones. A que también se repartiera literatura, aleluya, para que la gente se llenara. Es que es fácil, mis amados hermanos, es fácil buscar a Dios a través de una imagen o a través de un ídolo. Solo va y se arrodilla, aleluya, oiga, aleluya. Pero sabe que, aleluya, para nosotros, aleluya, buscar a Dios significa ayuno, buscar a Dios significa oración, buscar a Dios significa leer la palabra, buscar a Dios significa otra cosa, aleluya, significa doblar la carne, significa, oiga, renunciar a muchas cosas, aleluya, oiga, buscar la presencia del Señor para un redimido con la sangre de Cristo tiene otro precio. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, se queda nada más. Oh, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Y por eso, mis amados hermanos, iba a tener consecuencias desproporcionadas. Aleluya. Y se iba a manejar, mis amados hermanos, hasta este tiempo. Aleluya. Oh, hay naciones, aleluya, que están enredadas en la idolatría. Aleluya. Oiga, el Señor en diferentes ocasiones nos ha llevado a México. Aleluya. Y siempre yo digo, yo no voy a volver a México. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oiga, y siempre el Señor, cuando menos acuerde, el Espíritu Santo nuevamente me vuelve a llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En abril pasado, mis amados hermanos, aleluya, entramos a la República de México, aleluya, por el estado de Oaxaca, a predicar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oiga, aleluya. Oiga, ¿sabe? Cuando se dio el compromiso, aleluya, de lo que iba a hacer Dios en ese lugar, aleluya, oiga, aleluya, ¿sabe qué? Yo no quería ir, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y estábamos ahí con mi esposa, aleluya, y me llamaron y me dijeron, aleluya,
¿quieres venir a predicar la palabra? Gloria a Dios, aquí al estado de Oaxaca. Aleluya. Y me dijeron, no tenemos dinero para el pasaje. Gloria a Dios, aleluya. Pero como saben que yo predico, aleluya, por gracia, porque yo doy de gratis lo que he recibido del Señor de gratis, aleluya. Oiga, como saben, aleluya, que yo me muevo y que yo amo las almas, aleluya, y que la comisión que Dios ha puesto sobre mi vida, oiga, es que la gente conozca a Jesucristo, que conozca de su poder, que vive una vida en bendición, que camine con la frente levantada, aleluya, que pueda adorar y exaltar al Cristo vivo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y estaba mi esposa ahí, gloria a Dios, y me dijeron, aleluya, si usted quiere pues, se puede venir en autobús, aleluya. Oiga, y me dijo mi esposa, váyase, solo son 2 horas de Tapachula a Oaxaca en autobús. Para llegar a Tapachula hay que cruzar todo Guatemala, hay que cruzar por la frontera de Tecún y llega a Tapachula. Aleluya. Oiga, aleluya. ¿Sabe qué? Yo le dije, yo voy. Bendito sea el nombre del Señor. Y me subí al autobús. Pero la sorpresa mía, aleluya, fue cuando llegué a Tapachula, pastor. Aleluya. ¿Sabe que yo fui a la ventanilla, aleluya, donde venden los boletos, los tickets del Cristóbal Colón, de la empresa de autobuses? Aleluya. Y le dije, quiero un boleto para ir a Oaxaca. Aleluya. Y me dijo, sí. Sale a las 7 de la noche y llega a las 9 de la mañana del siguiente día. Oiga. Aleluya. Y yo pensé, yo le digo, se equivocó. Aleluya. No es a las 7 de la noche y llega a las 9 de la noche. No, llega hasta el siguiente día. Usted va a viajar toda la noche. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo le dije, no importa, yo me voy. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oiga, y yo dije, gracias Señor por haber usado a mi esposa, para que yo me atreviera a asumir este reto. Aleluya. Porque si yo hubiera sabido, aleluya, que era toda esa cantidad de horas, aleluya, yo no hubiera ido, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo he cruzado en México en autobús, aleluya. Oiga, cuando era más joven, claro que soy joven, aleluya, pero tenía más fuerzas y yo decía, ahora ya no voy a resistir a andar tanto en autobús, aleluya. Y como Dios conoce nuestros pensamientos y Dios sabe, aleluya, oiga, aleluya, usó a mi esposa, aleluya, me dijo, solo son 2 horas. Aleluya, y apuesto ahí tuve que irme, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oiga, pero yo no sabía lo que Dios tenía preparado en aquel lugar. Aleluya. Oiga, el Señor me mostró de la gran necesidad que hay de predicar el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Empezamos a predicar al aire libre. Aleluya. En un pueblo donde no hay una iglesia cristiana. Aleluya. En un pueblo sumamente idólatra. Aleluya. Oiga, mis amados hermanos, empezamos a predicar al aire libre. Aleluya. Y yo recuerdo que el primer mensaje, aleluya, yo le dije a todos los que están en este lugar, aún los que están en sus casas, aleluya, yo les pido y yo les invito que busquen una Biblia, porque hoy van a escuchar palabra de Dios en este lugar. Hoy este pueblo va a escuchar palabra de Dios. Corran por una Biblia, aleluya, porque yo no vine a inventar nada, vine a predicar lo que está escrito en la palabra del Señor. Oh, gloria. Oiga, y la gente salía de sus casas y subía al techo para ver lo que estaba pasando en ese lugar. Aleluya. Oiga, y la gente empezaba a convertirse, aleluya. Y la gente empezaba a hacer fila, pastor, para llegar, aleluya. Y nos decía, aleluya, enséñanos de esa palabra, enséñanos de esa Biblia, aleluya. Y yo les decía, y llegaban con las Biblias católicas, aleluya. Y yo los llevaba a Éxodo capítulo 20, aleluya. Oiga, el diablo se retorcía, aleluya. Oiga, los espíritus de idolatría, aleluya, se retorcían, aleluya. Cuando yo les decía, así dice Jehová, no te harás imagen de Dios, de lo que está arriba, de lo que está arriba. No te inclinarás delante de ella, no las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que dice, ay Dios mío. Oiga, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se sentían confrontados los espíritus de idolatría, aleluya, venían y decían, yo quiero
ciego a ese Cristo. Aleluya. Y decían, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros caímos en esto? Y él decía, porque un día, aleluya, hay hombres impíos, aleluya, oiga, que están en contra del plan divino que Dios tiene para cada una de las vidas, que decretaron, aleluya, que tú tenías que buscar a Dios a través de una imagen. Por eso es que yo le digo que esta mañana ese decreto fue nefasto y viene arrastrando a miles y millones de personas a nivel mundial, no solo en México, también en Centroamérica, también en Brasil, en Sudamérica. A miles y miles de personas, millones y millones de personas se congregan, aleluya, en la Plaza San Pedro del Vaticano para darle honor a un hombre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted y yo, aleluya, que conocemos, aleluya, a Jesucristo, nosotros, aleluya, le damos gloria y le damos honra a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Oh, santo, aleluya. Y sabes, se reunieron varios pastores, aleluya, de las sierras de las provincias de Oaxaca, gloria a Dios, en el último día. Y me dijeron, hermano Marco, yo quiero que usted venga nuevamente. Nosotros queremos que usted venga nuevamente en el mes de agosto. Aleluya. Pero queremos saber cuánto nos cobra. Aleluya. Oiga, aleluya. Yo le dije, ¿cómo que cuánto nos cobra? Es que trajimos a un predicador de la Ciudad de México que nos cobró 30,000 pesos mexicanos. Aleluya. Oiga, mercenario del evangelio, le dije yo. Aleluya. A mí el Señor no me ha llamado para hacer dinero, ni para hacer fortuna, ni para hacer fama. Me ha llamado para predicar la palabra, aleluya. Aquellos, aleluya, que necesitan el conocimiento de la palabra del Señor. Me ha llamado para decretar vida, aleluya, en aquellos que están muertos espiritualmente. Me ha llamado para decretar conocimiento de la palabra del Señor a aquellos, aleluya, que no lo tienen. Me ha llamado, aleluya, a decretar vista, aleluya, para que las vidas puedan ver la gloria de Dios y puedan experimentar el poder de Jesucristo, aleluya, porque Él pagó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le dije, yo vengo en agosto, aleluya, y no se preocupen por el pasaje, yo veo cómo me las arreglo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Me di cuenta, amados hermanos, aleluya, de lo nefasto que es un decreto de idolatría que se decretó en el año 1854, escrito vía escrito, aleluya. Oh, tienes que adorar a María, tienes que adorar a San Simón, tienes que adorar a San Pablo, tienes que hacerlo así, porque entonces cuando ustedes se arrodillen y cuando ustedes, aleluya, pidan favores, entonces Dios va a escuchar y va a conceder mentiras del diablo. Aleluya. Oiga, este decreto, aleluya, iba a cambiar, aleluya, el curso de la humanidad. Aleluya. Y sabe lo más peor, aleluya, es porque sabe que por el desconocimiento, aleluya. Porque cuando usted se va a la palabra del Señor, aleluya, y lee el versículo 14 de Colosenses 2, aleluya, dice, anulando, aleluya, el acta de los decretos que nos era contraria. Oiga, nos damos cuenta que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue en vano, aleluya. Oiga, todo aquello que nos es contrario a nosotros y que nos aparta de Dios, Él anuló toda acta de decretos, aleluya. Y a través de eso nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. Podemos experimentar su poder, podemos experimentar su favor y podemos vivir una vida en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oiga, pero mis amados hermanos, aleluya, esto aún va más allá. Gloria a Dios. Esto fue un decreto a nivel mundial. Aleluya. Pero hay decretos, aleluya, que el enemigo va haciendo de manera personal sobre cada vida. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque muchas veces nosotros, aleluya, tengamos años de conocer a Jesucristo, pero cargamos con cosas que han decretado sobre nuestras vidas, que no nos dejan ser felices y no nos dejan disfrutar, aleluya, de la victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Hay personas y hay vidas, aleluya, que cargan en su mente y en su corazón que desde niño le decretaron algo, oiga, y desde niño van caminando con aquello, aleluya, que llevan en su corazón, aleluya, y aunque esté en la presencia de Dios, aleluya, nunca abren su corazón, aleluya, para reconocer el sacrificio que Jesús
gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque saben que hay vidas, mis amados hermanos, aleluya, que aceptan todo lo que les dice. Usted es un hijo de Dios y tiene la mente de Cristo, aleluya. Oiga, usted puede discernir, aleluya, lo que usted va a agarrar y lo que no va a agarrar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oiga, aleluya. Hay vidas que desde niños, aleluya, el enemigo decretó y le dijo: tú no vas a ser feliz nunca. Aleluya. Y aún vienen a Jesucristo. Aleluya, pero como no valoran el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, aleluya. Dice: sí, que a mí me dijeron desde niño que no iba a ser feliz, y nunca son felices, aleluya. Y uno va y le dice: hermano, sonríe, Cristo le ama, y medio sonríe con una sonrisa fingida, aleluya. Oiga, porque su corazón está oprimido, aleluya, porque en un momento alguien le dijo: no vas a ser feliz, y carga y camina con ese decreto. Sacúdete, porque Jesucristo rompió, anuló, aniquiló toda arte de decreto de la cruz del Calvario. El sacrificio que él hizo no fue en vano. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Oiga, aleluya. Y aún dice: no, yo tengo 5 años, tengo 10 años de ser cristiano, pero yo no puedo ser feliz. Ay, Dios mío. Aleluya. Oiga, y camina con aquella amargura. Aleluya, hermano, venga, oremos por usted, aleluya, para que usted sea feliz. Ore, pero yo ya no puedo ser feliz. Hermano, venga, ayunemos juntos para que usted se ore. Pero es que a mí, cuando estaba yo en mi país, me dijeron que yo nunca iba a ser feliz, y por eso yo ya lo acepté. Aleluya. Ay, Dios mío. Aleluya. Y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿dónde quedó? Aleluya. Y el acta de los decretos que él anuló en la cruz del Calvario, aleluya, dice que, oiga, anulando el acta de decreto, es todo aquello que te dijeron desde niño, todo aquello cuando te dijeron que no servía, mentira del diablo, porque en Cristo Jesús somos un cuerpo, aleluya. Oiga, y todos, aleluya, Jesucristo nos mira con ojos de misericordia y de amor, y somos un cuerpo. Sacando la masa. Ay, Dios mío. Aleluya. Oiga, aleluya. Se acercó una mujer como de 28 años. Aleluya. Ahí mismo en Oaxaca. Aleluya. Y me dijo: pastor, yo ya estoy cansado, aleluya. Yo estoy cansada, perdón, de pedirles, aleluya, de pedirle a los santos que me quiten alguna tristeza que camine en mi corazón. Aleluya. Oiga, yo le dije: aleluya, véngase para acá, hablemos, aleluya. Y me dijo: ¿sabe qué? Aleluya, yo fui violada por mi tío desde que era niña, aleluya. Y desde ese momento, aleluya, yo camino con eso, aleluya. Y yo le dije: hay alguien que es grande y poderoso, aleluya, y que dice su palabra, aleluya, que él murió por usted, aleluya. Oiga, hay alguien que él pagó el precio, aleluya. Oiga, y lo que el decreto que el enemigo ha puesto sobre su vida, él lo anuló en la cruz del Calvario, y quitándolo de en medio, él lo clavó en la cruz, aleluya. Oiga, cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios, aleluya, está en la prueba, está en la tribulación, únicamente tiene que mirar a la cruz del Calvario, únicamente tiene que mirar el sacrificio, aleluya, que Jesucristo hizo. Porque sabes que cuando tú te quejas por lo que está pasando, cuando tú te quejas por lo que está sucediendo, aleluya, tú estás echando de menos lo que Jesucristo hizo, y lo que él hizo en la cruz del Calvario es grande y es poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. He caminado por muchas ciudades, por muchos países, aleluya, y me he encontrado con gente, aleluya, que anda caminando y hace sus actividades normales, pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta que están muertos espiritualmente, porque ¿sabe qué? El enemigo un día decreta muerte y los mantiene muertos, aleluya, y le dice: no vayas a la iglesia, no te congregues, y aunque reciban tratado, aunque reciban palabras, no lo pueden hacer. Oiga, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria. Pero ¿sabe qué? Aleluya, usted sale afuera y usted se encuentra con gente, aleluya, y la mayoría son cuerpos andantes, aleluya, sin visión y sin motivación para nada.
Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo decretó sobre sus vidas muerte espiritual y muerte eterna. Y por eso son incapaces, aleluya, de ver el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dile que está a tu lado, no te mueras espiritualmente. Aleluya. Porque Jesucristo viene por una iglesia viva. Aleluya. Dile que está a tu lado, no te mueras espiritualmente. Aleluya. Porque Jesucristo pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Vale la pena creer en ese sacrificio de sangre. Aleluya. Oiga, yo no estoy dispuesto, aleluya. Yo no estoy dispuesto a echar de menos lo que mi Cristo hizo en la cruz del Calvario. No estoy dispuesto por ninguna mentira del diablo. Por ninguna mentira del diablo. Oh, gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que muchas veces usted va a encontrar, mis amados hermanos, aleluya, a personas, aleluya, que caminan, aleluya. Hermano, levántese, Dios le bendiga, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Pero ya no puedo con mis problemas. Ya no puedo con mis cargas, aleluya. Oiga, aleluya. Y usted le puede dar la carita, mira, aleluya. Oiga, ¿sabe qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, aleluya? Que Jesucristo anuló todo lo que el enemigo viene decretando sobre su vida. No sé en qué momento de su vida, o no sé si actualmente lo está haciendo, aleluya. Lo que yo sí sé, aleluya, es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue en vano, aleluya. Oiga, fue para hacerte victorioso a ti, fue para hacerme victorioso a mí. Al haber hecho eso en la cruz del Calvario, Jesucristo me dio victoria, te dio victoria a ti sobre las dificultades, sobre los problemas, sobre las enfermedades. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay decretos que tienen consecuencias y hasta arrastran hasta nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Aleluya. Cuando papá y mamá tienen problemas, aleluya, los hijos se dan cuenta. Y eso mismo el enemigo va hablando. Aleluya. Oiga, cuando papá y mamá comentan, aleluya, y dicen, no, aleluya, es que yo no me puedo levantar, aleluya, es que yo no puedo ser feliz, aleluya. Oiga, los hijos se van dando cuenta y van teniendo consecuencias, aleluya. Luego los hijos empiezan a bajar las calificaciones. Luego también los hijos empiezan a caminar agachaditos y teniendo 13 años y teniendo 15 años, aleluya. Jóvenes llenos de vida, aleluya. Pero ¿sabe qué? Lo que el enemigo decretó sobre tu vida está teniendo consecuencias en tus hijos. Esta es la mañana que te sacudas, aleluya, y que mires a la cruz del Calvario y que digas, aleluya, todo decreto se rompió y no va a tener consecuencias porque mis hijos le pertenecen a Dios, aleluya. Hoy yo declaro bendición sobre mis hijos. Yo declaro que ninguna plaga les ha de tocar porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El poder de un decreto y sus consecuencias. Aleluya. Oiga, aleluya. Hay gente, mis amados hermanos, hay vidas, oiga. En cierta ocasión me encontré con una mujer joven, aleluya, de 26 años, aleluya. Y sabe qué, aleluya. Oiga, el Espíritu Santo trajo palabra de ciencia en ese día, aleluya. Y vine yo, aleluya, y solté la palabra de ciencia, aleluya. Dije, aquí hay una mujer, aleluya, que le está pidiendo, aleluya, tener hijos a Dios desde hace tiempo, aleluya, pero no ha podido, aleluya, porque el enemigo puso un decreto sobre su vida. Ha visitado diferentes médicos, aleluya, y los médicos han decretado que su vientre no puede procrear, aleluya. Pero yo le decía en esa tarde, aleluya, el Espíritu Santo me hace sentir y me revela que hoy todos esos decretos son rotos, aleluya, y que hoy tu vientre va a ser fértil, aleluya. Y yo le decía a esa mujer, aleluya, tu vientre va a ser fértil, aleluya, porque Jesucristo, aleluya, rompió todo lo que el enemigo ha decretado sobre tu vida. ¿Sabe qué? Aleluya, esa mujer pasó llorando al altar, aleluya, y dijo, hermano, mi matrimonio, mi esposo está a punto de dejarme, aleluya, porque no puedo procrear, soy yo esa mujer. Y yo le dije, el Espíritu Santo te dice, ahora tu vientre cobra vida, y no vas a tener un solo hijo, aleluya, sino que vas a tener varios hijos. Y el próximo año que yo regrese a esta iglesia, te he de ver chineando un niño, aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Oiga, el siguiente año que regresé a esa iglesia que ahí está en el norte de Carolina, en Winston-Salem, gloria a Dios, aleluya. Oiga, la que estaba en la puerta era la mujer, aleluya, y estaba chineando un niño, aleluya. Oiga, porque el Espíritu Santo no se equivoca, aleluya. Cuando yo la miré, aleluya, yo no me recordaba, aleluya, porque usted sabe tantos lugares, aleluya. Y sabe que esa mujer corrió y me abrazó y me dijo: pastor, yo soy la mujer, aleluya, la cual, aleluya, el Señor puso vida en su vientre, aleluya. Y aquí está el fruto de mi vientre, aleluya. Cuando el Señor, aleluya, habló a través de su vida, se rompió todo lo que habían decretado sobre mi vida. Y yo le dije: es el poder de Dios, denle la gloria a Él, porque yo no soy nadie. Aquí las cosas no pasan porque venga de lo amargo. Aquí las cosas pasan porque Jesucristo está en este lugar, y el grande y poderoso es Jesucristo. Aleluya. Las cosas no pasan, aleluya, aleluya, porque sea un predicador famoso. Las cosas pasan porque tú le crees a Jesucristo, y porque tú crees, aleluya, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario y que Él rompió todo decreto. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oiga, mis amados hermanos, aleluya, pero son nefastos. Yo no sé lo que el enemigo ha decretado sobre su vida. Lo que yo sí sé es que Dios le está hablando a varias vidas en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuál es su problema ni su necesidad, o hace cuánto usted está diciendo, aleluya, es que Dios ya no me responde, aleluya. No lo sé, aleluya. Lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo me ha traído a predicarle esta palabra, aleluya. Oiga, y a decretarle vida, aleluya. A decretarle, oiga, a decretarle que se levante, a decretarle que se oiga, que su cuerpo reciba sanidad, aleluya. Oiga, a revivir, aleluya, el deseo de buscar de Dios, de anhelar su presencia, aleluya. Oiga, a revivir, a que usted levante su mirada y mire la cruz del Calvario y pueda decir, aleluya, Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y que hay personas, aleluya, que cuando eran niños, aleluya, el enemigo les decretó, ya sea a través de una persona, de su familiar, de su tío, de su amigo, aleluya, y le dijo, aleluya, tú vas a ser pobre toda la vida, aleluya. Oiga, viene Dios en su amor y en su misericordia y le trae a Norteamérica y le dice: te voy a bendecir, aleluya. Y Dios le dice: te voy a bendecir. El carro que nunca tuviste allá en tu país lo vas a tener acá, aleluya. Te voy a bendecir. La casa que no pensabas tener, aleluya, la vas a tener, aleluya. Oiga, y sabe que, aleluya, pero me he encontrado con hermanos, aleluya, que sabe que, aleluya, aunque están en Estados Unidos, aunque Dios los trajo, aleluya, les guardó, les ayudó, les proveyó un trabajo, aleluya, y abrió puertas, aleluya, siguen diciendo que nacieron para ser pobres. Aleluya. Oiga, no estoy predicando prosperidad, aleluya, no se equivoque. Esto es poder de Dios, aleluya. Y lo que usted tiene que hacer es sacudirse de todo decreto, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oiga, mis amados hermanos, aleluya. No es que yo nací para ser pobre. Ahí en Centroamérica se escucha mucho esa frase: yo nací para ser pobre, aleluya. Y dice: no, lo único que yo puedo aspirar es a un carro del año, pero del año 90, aleluya. Oiga, es lo único que yo puedo aspirar, porque a mí ya me dijeron que eso es lo que yo puedo llegar a tener. Mentiras del diablo, aleluya. Oiga, aleluya, desde que Dios dice: te voy a bendecir, se me fiel a mí, aleluya, y yo te voy a bendecir, aleluya. Él rompió y anuló